¿Alguna vez has sentido que, sin importar lo que tengas, siempre te falta algo? Que esa sensación de vacío nunca desaparece. Hoy quiero contarte un secreto. Hay un poder oculto que puede cambiarlo todo, y no tiene que ver con dinero, éxito o fama. Ese poder está en algo tan sencillo como la gratitud, y lo que puede hacer en tu vida es simplemente increíble. Quédate conmigo porque hoy descubrirás cómo este antiguo concepto estoico puede abrirte los ojos y cambiar tu vida por completo. Vivimos en un mundo donde todo el tiempo estamos comparándonos. Queremos más, deseamos más y rara vez pensamos en lo que ya tenemos. Nos enseñan a perseguir, a lograr, pero ¿cuántas veces nos detenemos a apreciar? La filosofía estoica dice que esta insaciable búsqueda de más nos mantiene atrapados, insatisfechos y desconectados de la verdadera paz. Pero ¿y si te dijera que el primer paso para salir de esa prisión mental está en un hábito tan simple que podrías hacer cada mañana en solo 2 minutos? ¿Quieres saber cuál es? Ese hábito es la gratitud. No es un concepto nuevo, pero sí uno que solemos olvidar. Los estoicos, hace miles de años, ya lo entendían. Para ellos, practicar la gratitud era una forma de liberar la mente de las cadenas del deseo y de la insatisfacción. A través de la gratitud, encontraban paz y fortaleza para enfrentar cualquier adversidad. Y es aquí donde la verdadera magia de la gratitud comienza a transformar tu vida. Porque cuando agradeces, empiezas a ver las cosas de una manera distinta, como si todo aquello que habías pasado por alto cobrara un nuevo significado. Pero no se trata solo de sentirte bien, hay un cambio más profundo que sucede en tu interior. Imagina a Tomás, un hombre de 45 años que lo tiene todo. Un buen trabajo, una familia, amigos, pero cada día sin falta siente que algo le falta. Y no es el único, ¿verdad? Es una sensación que todos hemos experimentado. Llegamos a casa al final del día, cansados, con una lista de cosas por hacer y una constante sensación de insatisfacción. Es como si el tiempo se nos escapara, como si nunca tuviéramos suficiente. Y en ese vaivén, nos olvidamos de algo esencial. Nos olvidamos de mirar lo que tenemos, de darnos un momento para reconocer las cosas que realmente importan. Te diré algo curioso. Los antiguos maestros estoicos, hace más de 2000 años, ya hablaban de esto. Ellos sabían que la vida puede sentirse como una constante carrera si solo te enfocas en lo que te falta. Epicteto, por ejemplo, decía que no es la fortuna la que hace a una persona rica, sino el hábito de contar sus bendiciones. Para él, la gratitud no era un detalle sin importancia, era una habilidad esencial para vivir con paz. Epicteto sabía lo que era perderlo todo. Había sido esclavo y, sin embargo, encontró en la gratitud una forma de libertad mental. Su enseñanza era clara. Cuando nos centramos en lo que tenemos, estamos cultivando una vida rica, sin importar las circunstancias. Tomás, sin saberlo, está atrapado en un ciclo de expectativas. Sueña con el próximo ascenso, con el siguiente gadget, con el viaje de vacaciones. Pero cada vez que alcanza una meta, el alivio es breve. Y vuelve esa sensación de ¿y ahora qué? Marco Aurelio, otro gran maestro estoico, un emperador que gobernaba Roma, enfrentó este dilema a gran escala. Imagina a alguien con más poder y riquezas de lo que cualquier persona común podría imaginar. Y aún así, ¿qué decía? Recuerda que no necesitas mucho para vivir bien, sino tan solo mantener tu mente en calma y tu corazón lleno de gratitud. Para Marco Aurelio, cada día era una oportunidad para encontrar paz en lo que ya tenía y no en lo que el mundo le decía que debía perseguir. Pero, ¿cómo hacemos eso en una vida moderna tan acelerada? ¿Cómo aplicamos lo que estos sabios enseñaron cuando tenemos tanta presión por todos lados? La respuesta es más simple de lo que parece, y no requiere más que unos minutos al día. Pero aquí viene la verdadera pregunta. ¿Es posible romper el ciclo de insatisfacción solo siendo agradecidos? ¿Es suficiente simplemente con agradecer? Esto es algo que Tomás está a punto de descubrir. Esa noche, durante una cena con su familia, Tomás se da cuenta de algo.
Está ahí, pero no está realmente presente. Sus hijos hablan, su esposa sonríe, pero él sigue pensando en los pendientes del trabajo, en las cuentas por pagar, en el próximo proyecto que tiene que presentar. En medio de todo eso, casi por impulso, saca el teléfono para revisar sus correos, pero entonces algo lo detiene. En ese momento, algo en su interior hace clic. Se da cuenta de que tiene una familia maravillosa, que a pesar del caos diario, está rodeado de personas que lo quieren y que valoran su tiempo. Y por primera vez en mucho tiempo, siente el impulso de agradecer, no por obligación, sino por una necesidad profunda de reconocer lo que tiene frente a él. Ese instante, aparentemente pequeño, marca un antes y un después. Ese es el poder de la gratitud. Un poder que puede transformar tu forma de ver la vida. Y tú también puedes experimentarlo si te das la oportunidad. Séneca, otro gran maestro estoico, solía decir que agradecer no es un acto de humildad, es un acto de poder. Para él, la gratitud era como una fuente de fuerza interna que nos permite enfrentar la vida con una mentalidad de abundancia en lugar de carencia. No se trataba de resignarse, sino de conectar con la realidad y verla de una forma más plena y consciente. Esa noche, Tomás toma un cuaderno y anota 3 cosas que agradece de su día. Es una práctica simple, pero al hacerla, empieza a sentir algo distinto. Es como si esa acción, ese momento de gratitud, le diera más claridad y lo liberara de esa carga invisible de preocupación que tanto lo pesaba. Y es aquí donde lo estoico cobra fuerza en la vida moderna. La gratitud no es solo sentirnos bien por lo que tenemos, es un acto consciente de volver a ver el mundo con ojos nuevos y más conscientes. A la mañana siguiente, Tomás sigue con su rutina. Café, correos, reuniones. La vida cotidiana parece no dar tregua, pero hay algo diferente. Anoche, ese pequeño ejercicio de gratitud, esa lista de 3 cosas que él valoraba, sigue resonando en su mente. No es que el trabajo sea menos demandante, ni que el tráfico haya desaparecido. No, el cambio está en su forma de ver las cosas. Es como si hubiera un ligero espacio entre él y sus preocupaciones. Epicteto solía decir que las personas no se perturban por los acontecimientos, sino por la opinión que tienen de ellos. Lo que este antiguo maestro proponía era revolucionario para su época, y aún más para la nuestra. Epicteto sugería que no podemos controlar lo que ocurre a nuestro alrededor, pero sí podemos decidir cómo interpretarlo. Y esa decisión, esa elección de perspectiva, es en sí misma una forma de libertad. Tomás no sabe todo esto, claro, no conoce las enseñanzas profundas de Epicteto ni las reflexiones de Marco Aurelio, pero de alguna forma está empezando a experimentar ese poder. Sin saberlo, ha dado el primer paso hacia una nueva forma de vivir. Una vida en la que no necesita que las cosas sean perfectas para sentirse pleno. ¿Y qué pasaría si tú también pudieras hacer ese cambio? Si en lugar de preocuparte por las imperfecciones, empezaras a ver la belleza en lo que ya tienes. Los días pasan y Tomás sigue dedicando unos minutos a su práctica de gratitud. Y pronto, sin notarlo del todo, empieza a ver cambios en su vida. Se da cuenta de que tiene más paciencia, de que su estrés no le pesa tanto como antes. La gente a su alrededor también lo nota. Sus hijos le dicen que parece más alegre. Su pareja le pregunta si todo está bien. ¿Será posible que algo tan simple como la gratitud esté logrando un cambio tan grande en él? En este momento, rodeado de las risas de sus hijos, Tomás siente un tipo de felicidad diferente. No es la euforia pasajera de un logro cumplido o la satisfacción de una compra nueva. Es más profunda, más serena, es paz. Porque por primera vez en mucho tiempo, Tomás está ahí de verdad, presente, sin preocuparse por lo que falta o por lo que vendrá. Está experimentando el verdadero poder de la gratitud. Marco Aurelio hablaba de esto en sus meditaciones. Decía: cuando te levantes por la mañana, da gracias por la luz, por tu vida, por tu fuerza. Da gracias por tu comida y por la alegría de estar vivo.
Si no encuentras razones para agradecer, la culpa está en ti mismo. Para el emperador filósofo, la gratitud era una práctica diaria de humildad y apreciación, un antídoto contra la insatisfacción y el deseo sin fin. Imagina que cada día pudieras sentirte como Tomás en ese momento. Imagina que cada cosa buena en tu vida, cada persona y cada experiencia cobrara más valor. ¿No sería increíble vivir cada día con esa paz, con esa plenitud? Al final del día, Tomás escribe en su cuaderno y cada palabra es un recordatorio de todo lo que tiene, de lo mucho que significa su vida tal como es. La gratitud ha cambiado la forma en que se ve a sí mismo y la forma en que ve a los demás. Ha encontrado la plenitud en el presente, en lo que siempre había tenido, pero que antes no había valorado. Y si tú también pudieras experimentar ese cambio, ¿qué pasaría si, a partir de hoy, tomaras un momento para agradecer cada cosa buena en tu vida, grande o pequeña? Al igual que Tomás, podrías descubrir que la paz que buscas no está en el futuro, ni en el próximo logro, sino en el aquí y ahora. Te invito a que esta misma noche, al igual que Tomás, tomes unos minutos para pensar en 3 cosas por las que te sientes agradecido. No importa lo pequeñas que sean, empieza por ahí y observa cómo poco a poco tu vida se va llenando de una paz y una plenitud que ni siquiera sabías que buscabas. Pero, como suele pasar en la vida, no todo es siempre calma y gratitud. Un día, Tomás recibe una noticia inesperada. La empresa donde ha trabajado por años está pasando por una reestructuración y él, junto con muchos otros, está en riesgo de perder su puesto. Un golpe fuerte, ¿verdad? Es en estos momentos cuando las enseñanzas estoicas de Epicteto y Marco Aurelio ponen realmente a prueba lo que hemos aprendido. Antes, Tomás habría sentido que el mundo se derrumbaba. Habría dejado que la ansiedad lo invadiera, que el miedo lo dominara. Pero esta vez, algo cambia. En lugar de perderse en pensamientos de fracaso y desesperanza, él hace una pausa. Recuerda sus prácticas de gratitud y, aunque sea difícil, busca algo por lo que agradecer en ese momento tan oscuro. ¿Te imaginas enfrentar tus mayores desafíos con calma y agradecimiento en lugar de con miedo? Imagina el poder de enfrentar cualquier golpe que la vida te dé, confiando en que puedes encontrar valor incluso en lo más difícil. Aquí es donde Tomás demuestra cuánto ha cambiado. Se da cuenta de que aunque las circunstancias son difíciles, aún puede elegir cómo responder. La gratitud no lo hace ignorar sus problemas, sino que le permite ver la situación desde otra perspectiva. Reconoce que esta dificultad es una oportunidad para crecer, para probar su fortaleza interna. Marco Aurelio, en uno de sus momentos de mayor incertidumbre como emperador, también practicaba la gratitud. Decía que cada día era una oportunidad para agradecer, incluso en medio de la guerra y la peste. ¿Por qué? Porque según él, los desafíos son maestros y cada lección nos hace más fuertes. Así, frente a esta adversidad, Tomás toma una decisión que jamás habría imaginado antes. Decide confiar en que puede afrontar este reto y que, de alguna forma, encontrará la manera de salir adelante. No hay enojo, no hay desesperación. Hay una calma inesperada, una aceptación y sí, incluso gratitud, porque por primera vez entiende que incluso en medio de una pérdida, la vida sigue ofreciéndole algo valioso. A medida que pasan los días, Tomás sigue practicando la gratitud cada noche en silencio. Lo que antes le parecía una simple lista, ahora es un momento de paz, de conexión consigo mismo. Esta práctica, que empezó como un experimento, se ha convertido en una ancla en su vida. Al mirar hacia atrás, Tomás se da cuenta de algo que quizá nunca antes había entendido. La vida siempre traerá retos, pérdidas, incertidumbre, pero él ha cambiado su manera de verlas. Gracias a la gratitud, su mente ahora busca lo positivo en cada experiencia. Incluso cuando la situación es complicada, su corazón se siente en paz.
¿Te imaginas poder encontrar esa paz todos los días sin importar lo que ocurra a tu alrededor? Esa paz que nace de ver lo que tienes en lugar de lo que falta. Para los estoicos como Marco Aurelio y Epicteto, la gratitud no era solo un concepto bonito, sino una forma de vida. Es el reconocimiento de que la vida nos da lo que necesitamos para crecer y que cada día es un regalo que podemos valorar. Y hoy, Tomás ha aprendido esa lección de una forma muy personal. Si al igual que Tomás quieres empezar a experimentar el poder de la gratitud, te invito a que esta misma noche te tomes unos minutos para escribir 3 cosas por las que te sientes agradecido. No importa lo pequeñas que parezcan, lo importante es reconocer su valor, porque al igual que Tomás, podrías descubrir que la paz que buscas está al alcance de tu propia actitud. Recuerda, la gratitud no cambia lo que tienes, cambia lo que eres. Haz de este pequeño hábito una parte de tu vida y quién sabe, puede que encuentres una paz que ni siquiera sabías que estabas buscando. Si te ha gustado este video, dale like y no dudes en compartir tus experiencias y reflexiones sobre la gratitud en los comentarios. Quiero conocer lo que significa para ti. Y si sientes que este mensaje puede ayudar a alguien más, compártelo. Suscríbete al canal para seguir descubriendo cómo el estoicismo puede transformar tu vida. Y recuerda, la verdadera fuerza está en nuestro interior. Nos vemos en el próximo video. Somos Existencia Estoica.